Hoy entrevistamos ni más ni menos que al único español que ha aparecido en la lista Forbes 30 Under 30 de 2021. Es Alberto Arenaza, cofundador y co-CEO de Transcend Network, una red de emprendedores tecnológicos trabajando para el futuro de la educación a nivel global. En el podcast de hoy repasamos las tendencias educativas de distintos países y Alberto nos explica por qué la tecnología debe hacer de la educación algo más accesible y por qué tenemos que ser más eficientes con los recursos que tenemos. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Recuerda que en ClassLife somos expertos en gestión educativa y que con nuestra plataforma Todo en Uno, tu centro llegará más lejos, más rápido. Visita nuestra web para descubrir cómo ClassLife puede transformar tu día a día. Pues ya estamos aquí con Alberto, que además de todo lo que hemos mencionado, ha sido descrito también como una promesa en el mundo de la educación y la innovación. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, pues muy bien, muchas ganas de empezar la conversación. Encantados nosotros de que estés aquí y nos gustaría empezar hablando un poco de ti para entender mejor cómo con poco más de 25 años has llegado donde has llegado. Eres graduado en Minerva School, que es una universidad algo diferente quizás a lo que estamos acostumbrados. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esta institución y tus estudios? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, yo soy de Madrid, estoy llamando hoy desde Madrid y bueno, tuve una oportunidad con 18 años de unirme a una universidad que se llamaba Minerva, que acaba de empezar. Estaban buscando su primer grupo de estudiantes. Entonces, yo estaba estudiando en una universidad, en ese momento estaba en Escocia y la verdad es que estaba bastante aburrido con lo que era la clase, la parte académica de la universidad me tenía bastante aburrido. Y entonces me enteré de que había una nueva universidad que prometía estudiar en una ciudad distinta del mundo cada semestre, en la que las clases estaban muy conectadas con proyectos que podías hacer en las ciudades. Y para mí eso fue bueno, lo máximo. En ese caso no importa ser conejillo de Indias. Es algo fantástico de probar. Con mucho gusto. Y entonces, bueno, me lancé, me metí en este primer grupo de estudiantes, éramos unos 100 estudiantes. Y bueno, estuve ahí los siguientes 4 años y fue una experiencia fantástica. La verdad es que para mí fue exactamente lo que necesitaba. Yo creo que también por la parte de estar en el primer grupo de estudiantes, porque estábamos muy involucrados con la administración de la empresa, o sea, de la universidad, con todo lo que tenía que ver con montar una universidad desde cero, que te puedes imaginar es un desafío bastante importante. Me lo imagino, sí. Entonces, bueno, la universidad en sí tiene un modelo muy interesante pedagógico que básicamente ha creado una lista de 100 competencias y 100 hábitos que tú vas a necesitar independientemente de la carrera que tengas, del el trabajo que hagas o lo que te interese. Estos son 100 conceptos que vas a necesitar en todos los campos. Entonces, el primer año está dedicado a aprender estos 100 conceptos independientemente de que luego vais a estudiar matemáticas, ciencias sociales, ingeniería. Se asignan notas a esa participación en función a estos conceptos y eso hace, básicamente, elimina la necesidad de tener las notas de exámenes. Entonces, no tienes exámenes. Todas las notas llegan a través de la participación en clase y también de los trabajos que tengas que presentar. Entonces, los proyectos, estos trabajos son bastante interesantes y te involucras mucho en la ciudad en la que estás. Entonces, básicamente Minerva te manda a una ciudad del mundo distinta cada semestre, te manda con tus estudiantes a un edificio, una residencia de estudiantes en la que vas a estar viviendo. Y básicamente te suelta ahí a que te busques la vida y la verdad es que aprendes enseguida, porque de repente apareces en Buenos Aires o en Hyderabad, en India, y luego las clases en sí son online, que es lo que permite que el modelo no sea una universidad carísima, sino que cuesta, pues creo que es una quinta o una sexta parte de lo que suelen costar las universidades en Estados Unidos, que es donde está fundada la empresa, en San Francisco, la universidad.
Bueno, entonces las clases en sí son online, pero con los estudiantes en la misma ciudad, en la misma residencia. Ujú. Y bueno, para mí fue una experiencia muy buena porque a mí siempre me había interesado mucho la educación, pero nunca sabía que iba a terminar siendo una parte tan importante de mi vida. Entonces ha terminado un poco llevándome a los próximos retos de mi carrera después de Minerva. Claro. Uno de estos retos entiendo que es Transcend Network, que cofundaste con Michael Narea en 2019, si no me equivoco. ¿Qué hace vuestra empresa? Pues sí, la montamos justo cuando yo me estaba graduando de Minerva y respondía un poco a una idea que empezamos a darle vueltas en ese tiempo, que era que en todas estas ciudades en las que estábamos yendo y conociendo, pues al final alguien que esté interesado en la educación pues va conociendo proyectos, startups, nuevos, pues a lo mejor colegios, universidades, y veíamos que había mucha innovación en cuanto a nuevos modelos y gente que tenía ganas de hacer las cosas muy bien, pero que había muy poca conexión entre las distintas ciudades. En San Francisco no hablaban con Buenos Aires, no hablaban con Berlín, y nos parecía una pena, porque realmente veíamos a gente que estaba montando proyectos muy parecidos y que podía aprender mucho los unos de los otros. Entonces, la idea inicial de Transcend Network fue, vamos a juntar a estos fundadores que están montando nuevos modelos de educación y sobre todo startups de educación en distintas partes del mundo, y vamos a hacer un programa de formación que les ayude a encontrar a su cliente ideal, definir un modelo pedagógico interesante en los primeros años. Y bueno, a partir de ahí empezamos a lanzar este programa que se llama la Transcend Fellowship, que es como el mayor programa que organizamos. Y poco a poco pues hubo más interés y en los últimos 2 años pues hemos tenido más de 150 emprendedores de casi 40 países. Y bueno, entonces les ayudamos en los primeros pasos de montar la empresa y, y entonces ahora estamos lanzando nuevos programas para un poco poder apoyar un número mayor de fundadores, tanto gente que a lo mejor son profesores que tienen, o ingenieros que tienen un trabajo todo el día, pero tienen una idea que quieren Desarrollar. en algún momento montar algo, desarrollar, pues les ayudamos. Ahora tenemos un nuevo programa para ayudarles a meterse en este proyecto. Tenemos la Transcend Fellowship, que está más dedicada a empresas ya más establecidas, y ahora estamos montando un fondo también para invertir en algunos de estos proyectos. Entonces, bueno, es un poco todo alrededor de apoyar a los fundadores de startups de educación de todo el mundo y sobre todo conectarles entre ellos, conectarles a recursos y a gente que les pueda echar una mano. Claro, comentas que trabajáis en todo el mundo. ¿Notáis diferencias entre la digitalización o la innovación educativa o la perspectiva entre países? Claro, sí, hay unas diferencias enormes. Al final nuestros programas son 100% online y al final pues aprendemos mucho de estas tendencias, ¿no? Una curiosidad, por ejemplo, en India trabajamos mucho con India. Entonces nos llegan fundadores que nos dicen, mira, yo estoy estudiando un máster o estoy estudiando una carrera y bueno, he montado un grupo de Discord en el que meto a ingenieros que buscan trabajo y les llevo pues formando unos meses y bueno, sí, tenemos a 10.000 personas en el Discord, hemos conseguido 200 personas que tienen un nuevo trabajo. Entonces te das cuenta que realmente con el cambio a la educación online, de repente los tamaños de lo que antes era un aula, ahora es un Discord con 10.000 personas y realmente no necesitas tener mucho dinero, no necesitas tener muchos recursos. Cada vez se pueden montar cosas más importantes y más interesantes con menos recursos. Y entonces vemos, por ejemplo, en India o en países del sureste asiático, en África, en que es un centro de desarrolladores muy, muy fuerte, vemos gente que se lanza a montar comunidades de aprendizaje online de distintos temas y que realmente tiene unos volúmenes enormes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las tendencias, mientras que en otros países, como más en Europa Occidental o en Norteamérica, hay muchos más emprendedores que a lo mejor
crean un producto para instituciones educativas, tanto para colegios como ClassLife o para universidades. Entonces, bueno, ahí vamos viendo mucho las tendencias y lo que nos interesa realmente es menos las diferencias y nos interesa más ver cuáles son las tendencias en común, ¿no? Que podamos decir, este fundador en Nigeria y este fundador en Bielorrusia pueden aprender de lo que está montando y realmente cada vez hay más cosas en común, que es lo que a mí me da mucha motivación de seguir haciendo este trabajo, que haciendo este tipo de formaciones online realmente no es muy distinto a lo que puede estar una formación online que se esté haciendo alguien en Vietnam, ¿no? O donde sea. Y ahí creo que hay una cosa muy interesante, que es que lo que puede funcionar en esta conversación, en un podcast, yo podría estar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y creo que estamos empezando a entender realmente que puedes trabajar con cualquier persona del mundo, que puedes aprender el contenido que necesitas para aprender está ya en Internet, ¿no? Y que cada vez hay oportunidades más interesantes de cambiar la educación desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y hablas de, pues eso, de buscar tendencias, de buscar puntos en común. ¿Hay también alguna problemática que hayáis detectado que sea más generalizada? Claro, sí, eso también. Yo creo que uno de los temas más comunes en cuanto a la adopción de la tecnología es que la tecnología se puede utilizar para reducir el coste de la educación, pero no siempre es así. También se utiliza muchas veces para mantener un precio artificialmente alto. Una tendencia bastante común que estamos viendo es que muchos nuevos productos de startups venden directamente a las familias, a los padres, en vez de a los colegios, que es una cosa que en general creo que responde a que es más fácil. Los padres a lo mejor pues, están muy interesados en el desarrollo de sus niños, pero muchas veces tienen un coste tan prohibitivo que no permite que todos los estudiantes de un aula tengan acceso a los mismos recursos. Entonces eso crea una desigualdad enorme, ¿no? Entonces yo creo que hablo ya de dos cosas, pero una es la desigualdad de acceso a la tecnología educativa y la segunda es utilizar la tecnología para reducir el coste de la educación y no para mantenerlo artificialmente alto. ¿Crees que eso es lo que hace que sea tan necesaria la innovación en educación o hay otros factores que marcan su importancia? Claro, yo creo que es muy importante a nivel de, bueno, más allá de nuestras aulas o de nuestros hijos o de nuestras propias experiencias educativas, hay cientos de millones de personas en el mundo que están fuera de los sistemas educativos secundarios, terciarios, obviamente, y al final la única respuesta que se me puede ocurrir a mí para solucionar este problema es aumentar el acceso a la educación. Como no existen recursos infinitos para poder llevar más educación a la gente, tenemos que ser mucho más eficientes con los recursos que tenemos. Y la tecnología nos permite eso, ¿no? Hace poco escribía una newsletter que se llama Suma Positiva, que la recomiendo a todos los que estén interesados en la innovación en este podcast. Y entonces me hacía pensar mucho en cómo la tecnología ha cambiado el precio de los coches, el precio de la ropa, el precio de un montón de productos, mientras que con la educación, sobre todo hay muchos datos en Estados Unidos donde ha aumentado creo que es un 2000% en los últimos 50 años, ¿no? Estados Unidos es un poco exagerado, quizás no sea una buena comparación con países como en España, pero sí creo que al final la tecnología ha hecho muy poco para reducir el coste de la educación. Y para mí creo que estamos empezando a hacer más cosas, pero creo que vamos muy poco a poco. Y creo que es la única vía que se me ocurre a mí para conseguir que la educación llegue a todo el mundo. Sabemos más o menos que el 5% del PIB es el porcentaje que está recomendado para dedicar a la educación, ¿no? Cada año. Ese número no va a cambiar. Por mucho que queramos aumentarlo, sabemos que los gobiernos no van a dedicarle más dinero y que las familias tampoco pueden dedicarle muchísimo más dinero. Entonces, con lo que tenemos que ser más eficaces y para mí es más eficientes, quizás. Y ese es el rol de la tecnología para mí.
¿Y qué le dirías a esas personas que, estando dentro del sector educativo, o a las familias que temen un poco a esta transformación educativa, a la innovación, porque esto a día de hoy tristemente todavía pasa, ¿no? Que hay quien tiene un poco de reparo en utilizar según qué recursos? ¿Qué les dirías? Sí, bueno, yo muchas veces utilizo una reflexión de uno de mis artistas favoritos, que es Jorge Drexler, que habla de que cuando se empezaba a cantar con el micrófono, con un micrófono, la gente estaba horrorizada de que se utilizase un micrófono para amplificar la voz, que realmente el verdadero cantante era el que podía proyectar la voz, pero que eso permitió a mucha gente que cantaba a lo mejor más bajito poder grabar música, ¿no? y llegar a gente. Entonces, realmente muchas veces tenemos una idea muy distorsionada de lo que es la tecnología. Una guitarra es tecnología, las guitarras no salen de los árboles, ¿no? Pero no tenemos ningún problema con ese tipo de tecnologías. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo de que nos acostumbremos a utilizar la tecnología de una forma que va a ser muy innata para nosotros. Lo que pasa es que, claro, llevamos 2 años en los que no ha sido un ritmo natural para nada. Todo el mundo ha tenido que aprender de forma muy rápida y ha sido muy duro. Pero también creo que de aquí a los próximos años va a mejorar. Entonces, yo creo que para los que están dentro del sistema educativo y tienen que lidiar con los problemas de la tecnología, pues es duro porque el día a día no es fácil. Al final estamos aquí hablando en un podcast y asumimos que la tecnología es siempre buena, pero no es así. Siempre es más fácil también hablar que hacer, eso lo sabemos. Exacto. Sí, sí. Pero yo creo que teniendo todos los factores en cuenta, yo creo que va a ir a mejor y cada vez, yo desde mi punto de vista de observador, ¿no? Yo tengo el privilegio de poder ver un montón de tendencias de los fundadores con los que trabajamos. Cada vez veo experiencias educativas de mayor calidad metidas en formatos tecnológicos que pueden darse por un coste más bajo. Y para mí eso es un mensaje de esperanza que yo sí me gustaría que los que lo estén escuchando que se lleven esa misma idea, ¿no? Que al final, de la misma forma que el micrófono o la guitarra ya lo asumimos como algo muy orgánico, creo que la tecnología educativa va a ir en la misma dirección. Sobre todo ver esto, ¿no? Que precisamente estas nuevas tecnologías, esta digitalización, es lo que podrá permitir hacer que la educación sea más accesible para todos, que muchas veces pensamos lo contrario, ¿no? Y también creo que al final tiene que haber quizás más conexión entre los dos, las dos personas, la persona que crea la persona que crea tecnología y la que lo utiliza, ¿no? Que también creo que es una parte importante que a lo mejor no hemos hablado tanto, pero que yo creo que con el tiempo cada vez conozco más profesores que están lanzándose a montar proyectos educativos y nuestro consejo para las empresas que empiezan a crear esta tecnología, que es vete a hablar con estudiantes ya, vete al aula ya. Conoce su realidad, ve cómo entienden cada la vida. minuto que estés pasando tú escribiendo código en tu habitación a oscuras, estás perdiendo tiempo de futuro, porque realmente no estás resolucionando un problema real. Entonces yo también creo que cada vez va a haber más puntos en común, gente que se sientan pues, educadores por vocación y que puedan llevarlo a una tecnología, crear esa propia tecnología y poder que sea más fluida esa conversación, que ahora mismo también creo que hay un poco una distancia. Vemos que tienes muchas ideas, pero ¿tienes claro cuál va a ser el camino a seguir para conseguir esta transformación educativa? Bueno, no pues tienes no lo sé, de cristal, ¿eh? Ya me imagino que no, pero ¿hay algunos pasos que digas, esto se tiene que hacer sí o sí para poder seguir adelante con esto y llegar a este ideal educativo? Siempre que alguien me pregunta sobre el futuro de la educación y tal, estas cosas, me cuesta mucho responderlo, porque en general creo que la educación es también una idea muy artificial, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tiene que ver una FP con una clase de niños de 5 años? Tiene poco que ver, pero en sí todo es educación, ¿no? O lo que aprendes en una empresa o lo que aprendes en una universidad. Entonces, creo que al final irá en 15 direcciones distintas, pero sí que creo que desde mi punto de vista de apoyar a proyectos pequeñitos y ayudarles a crecer,
yo creo que cada vez hay más inversión. Creo que también esa inversión es bastante diversa, que es importante también. O sea, creo que existe un lugar para la inversión que tiene un puro interés de retorno económico, es decir, esta empresa le va a ir muy bien y queremos participar en su éxito, pero creo que también se necesitan distintos tipos de capital. Un capital quizás más paciente que permita a empresas que a lo mejor no van a ser un boom económico, no van a hacer un boom económico brutal, pero también tiene que existir, ¿no? Entonces creo que cada vez hay más inversión. Creo que esa inversión también se está diversificando y creo que es muy bueno, pero creo que también podemos hacer mucho más para que sea aún más fácil crear estas nuevas tecnologías, ¿no? Desde el punto de vista de conectar a los usuarios y a los creadores de la tecnología, crear más puntos en contacto entre instituciones también. Creo que es bastante, para muchos emprendedores con los que trabajamos, es muy, muy complicado llegar a crear un producto para universidades o para colegios porque no saben con quién hablar en estas instituciones. Y creo que cada vez debería haber más puntos en común. Y luego una cosa quizás más a largo plazo, pero que creo que es bastante importante, cada vez estamos más acostumbrados a grabar este podcast de forma remota, a trabajar de forma remota. Creo que el siguiente paso va a ser que nos vamos a sentir mucho más cómodos trabajando con gente de otros países y realmente pues, aprendiendo de instituciones de otros países. Todavía estamos muy, muy anclados en estudiar en nuestras universidades de nuestros países, trabajar en empresas de nuestros países. Y yo creo que eso realmente es un cambio más del mundo del trabajo, pero creo que va a crear una revolución en todo lo que tiene que ver con el mundo de la educación, porque realmente va a permitir a una persona que está en nuestras habitaciones en España a formar a cualquier persona del mundo, y creo que eso... Cualquier frontera se eliminará. Sí, entonces yo creo que en ese sentido todo lo que pase por crear más facilidades para crear una educación más global, creo que va a ser muy interesante en los próximos 10 años. Es un poco menos tangible, un poco menos específico, pero yo sí creo que va a ser bastante importante. Entonces, ¿tú crees que en 2050 las aulas van a ser virtuales y cada uno va a estar conectado desde una parte distinta del mundo? Pues no lo sé. Yo creo que al final el concepto de aula es bastante... Arcaico, quizás, ¿no? No, yo diría que al final creo que se termina replicando, independientemente de donde estés. O sea, el aula física creo que es complicada de tener porque al final es muy caro. Al final sí. no todo el mundo no todo el mundo puede participar a la vez, pero sí creo que cada vez, o sea, al final, imagínate, hay varias startups con las que trabajamos que hacen cursos de formación para 1.000 personas, 2.000 personas a la vez. Y al final siempre terminan volviendo a que exista un pequeño grupo dentro de esos 1.000, de 20, 30 personas, a los que puedes conocer de nombre bien y saber cuáles son sus motivaciones, sus intereses. Entonces yo creo que el aula siempre va a existir. No sé si para las clases de colegio, si realmente se llevará al mundo virtual, porque creo que son unos años formativos en los que tiene mucho la presencialidad es sentido. Importante, sí. Sí, creo que tiene bastante importancia desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, pero también de aprender un montón de cosas que yo no recuerdo del colegio, pero que creo que sí que me han ayudado. Te han formado mucho. como persona, claro, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues no lo sé muy bien. Obviamente estamos todos haciendo nuestras predicciones, pero yo creo que el concepto del aula como grupo, de un sitio donde vas a estudiar y aprender y con un grupo de gente que conoces, eso yo creo que siempre va a existir, tanto que sea virtual o en persona, porque al final da igual cómo de grande sea el grupo, el cohorte con el que estás, siempre va a existir como una unidad atómica que es la del aula, yo creo. Sí, ese vínculo, ese compañerismo. Antes de finalizar la entrevista, siempre pregunto a nuestros entrevistados cuál ha sido el mayor reto que han superado. ¿Nos cuentas el tuyo? Muy buena pregunta. No tiene que ser personal, ¿eh? Puede ser profesional. Sí. Aunque muchas veces nos dicen que van ligados y claro. las dos cosas. Yo creo que, bueno, yo cuando era pequeño jugaba mucho a baloncesto y bueno, entrenaba todos los días y
Y entonces me diagnosticaron un problema de corazón, me tuvieron que poner un desfibrilador y bueno, fue un tema bastante complicado, pero bueno, por suerte salió todo bien. Y recuerdo ponerme un objetivo de correr una media maratón al cabo de unos años y después de tirarme casi un año sin hacer nada de deporte, me costó la vida volver a hacer deporte y recuerdo ponerme un objetivo de correr un minuto más cada vez que salía a correr y la verdad es que me costó muchísimo, pero lo terminé haciendo y eso siempre lo recuerdo como de los retos más difíciles, de no querer despertarte muy pronto y hacerlo y llegar el día y correr. Así que cada día un minutito más. Sí, exacto. Pues me encanta este reto porque al final es una motivación diferente, pero dice mucho, creo. Y con esto nos quedamos, Alberto. Ha sido un placer poder tenerte hoy con nosotros en nuestro podcast y conocer todo lo que tu empresa y tú estáis haciendo por la innovación y el futuro de la educación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Os animamos a que compartáis vuestras inquietudes en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.